En el seminario de hoy vamos a hablar acerca de la regulación de sodio y agua que se llevan a cabo en el sistema de túbulos. El agua corporal total forma parte del 60% del peso corporal. Se encuentra dividido en el espacio extracelular, que forma parte del 20%, y el líquido intracelular, que forma parte del 40%. El espacio extracelular se encuentra a su vez dividido en el espacio intersticial, que es el 15%, y el plasma, que sería el 5%. En este esquema podemos observar que el líquido extracelular se encuentra dividido en plasma y en líquido intersticial, separados por la membrana capilar. Recordemos que el líquido intersticial va a pasar hacia el plasma gracias a la presencia de los vasos linfáticos. Los ingresos al plasma suceden a través de los alimentos y las pérdidas a través de los riñones, pulmones, materia fecal, sudor y orina. Entre el líquido extracelular y el líquido intracelular se encuentra dividida por la membrana celular. Debido a su interior hidrofóbico, la bicapa lipídica de una célula constituye una barrera altamente impermeable a la mayoría de las moléculas que son polares, pero permite el pasaje del agua. Aunque los solutos son parecidos entre el intra y el extracelular, la composición es diferente. La distribución depende del funcionamiento de la bomba de sodio-potasio, que mantiene la diferencia de las concentraciones de sodio y de potasio. El riñón regula el líquido extracelular a través de la capacidad de controlar la excreción de sodio. La excreción de sodio se inicia con el filtrado glomerular de 140 litros por día de plasma que se filtran, que contienen 140 miliequivalentes por litro de sodio. Los túbulos reabsorben casi todo, excretándose solo 200 miliequivalentes de sodio, que equivalen a menos del 1% de la carga de sodio filtrada. Existen, por lo tanto, tres mecanismos que permiten la regulación de la excreción de sodio. En el día de hoy vamos a hablar acerca de estos tres mecanismos. En principio, los cambios hemodinámicos que se llevan a cabo y que modifican la carga de sodio filtrada. Esto tiene que ver básicamente con fenómenos hemodinámicos o físicos que dependen de la ley de Starling y que son bastante independientes de los sistemas humorales y neurológicos. Por otro lado, tenemos los efectos que van a causar, por disminución del LEC, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático y de la hormona antidiurética. Y por último, vamos a hablar acerca de los efectos que genera el aumento del LEC, que van a favorecer la natriuresis a través de la secreción o el aumento en el plasma de dopamina y del factor natriurético atrial. O sea que vamos a hablar de estos tres mecanismos de regulación. En principio, como decíamos, vamos a hablar de los cambios hemodinámicos que modifican la carga de sodio que será filtrada. Estos fenómenos se llevan a cabo en el túbulo contorneado proximal y dependen de la ley de Starling. Las fuerzas de Starling son, como ya sabemos, fuerzas que promueven la reabsorción de sodio y fuerzas que se oponen. Las fuerzas que promueven la reabsorción de sodio son la presión oncótica capilar y la presión hidroestática del intersticio. Y las fuerzas que se oponen son la presión oncótica del intersticio y la presión hidroestática del capilar. Como vemos en este dibujo, de este lado tenemos la luz del túbulo, la presencia de las células tubulares, el intersticio y el capilar peritubular. Por lo tanto,
Vamos a repasar, tenemos fuerzas que promueven la reabsorción de sodio, que son la presión oncótica del capilar, que promueven la reabsorción, y la presión hidroestática del intersticio. Y por último, las fuerzas que se oponen a la reabsorción, que son la presión oncótica del intersticio y la presión hidroestática del capilar. Vamos a hablar en principio de los determinantes de las fuerzas que se oponen a la reabsorción de sodio, más importante, que es la presión hidroestática del capilar. El mayor determinante de la presión hidroestática del capilar es el diámetro de la arteriola glomerular aferente. Por ejemplo, la vasodilatación de la arteriola glomerular aferente va a generar un aumento de la presión hidroestática del capilar y posteriormente va a generar una disminución en la reabsorción de sodio. Por otro lado, vamos a hablar del mayor determinante de las fuerzas que promueven la reabsorción de sodio. La más importante es la presión oncótica del capilar. El determinante de la presión oncótica del capilar es el filtrado glomerular. Con la disminución del filtrado glomerular, las proteínas del capilar peritubular están menos concentradas y la presión oncótica va a estar disminuida. Si disminuye la presión oncótica del capilar peritubular, va a disminuir la reabsorción del sodio. Bien, ahora vamos a hablar acerca del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que va a estar activo secundario a la disminución del líquido extracelular. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a aumentar o se va a activar secundariamente, por ejemplo, a la presencia de una hemorragia. Va a haber una disminución de la volemia arterial efectiva con una disminución de la presión arterial, una disminución del flujo sanguíneo renal y una activación del aparato yuxtaglomerular con el aumento en la secreción de la renina. Como ya sabemos, la renina va a promover el aumento de la formación de angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa aumentando fundamentalmente la reabsorción de cloruro de sodio. Ante una caída en la presión arterial y del volumen intravascular, aumenta la secreción de aldosterona, genera vasoconstricción de la arteriola glomerular eferente y aumenta la reabsorción tubular de cloruro de sodio en forma directa. El mecanismo es que la angiotensina 2 se va a unir al receptor AT1 y esto va a generar una activación de la bomba de sodio-potasio, del transporte sodio-bicarbonato y del antiporte sodio-protón. Todos estos fenómenos van a generar un aumento en la reabsorción de sodio. La aldosterona va a aumentar ante la presencia de la angiotensina 2, pero también recordemos que aumenta ante la presencia de los valores séricos de potasio. Va a ser modificada por la presencia o el valor sérico de potasio. Se secreta de la corteza suprarrenal y actúa en las células principales, o sea que actúa en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Finalmente, la aldosterona va a activar la bomba sodio-potasio, generando aumento de la reabsorción del cloruro de sodio. La aldosterona actúa sobre receptores MR que finalmente van a promover la secreción o la síntesis de proteínas que finalmente van a formar parte del canal especializado de sodio, que se encuentra en las células principales. Por lo tanto, el aumento de la aldosterona va a generar un aumento de la reabsorción de sodio a nivel de las células principales de los túbulos distales. Y acá vemos la espironolactona, que es una droga que se utiliza bloqueando este receptor. Ahora vamos a hablar acerca del efecto que genera la disminución del LEC
que es la activación del simpático. La actividad simpática a cargo de la noradrenalina va a generar una disminución del flujo sanguíneo renal con posterior disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto va a generar una disminución de la carga de sodio con finalmente una disminución en la excreción. Por otro lado, la noradrenalina actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos y van a activar la bomba sodio-potasio y va a activar los transportadores sodio-protón, generando un aumento de la reabsorción de sodio. Hormona antidiurética. La hormona antidiurética regula el agua libre de solutos. No tiene un efecto directo sobre la reabsorción de cloruro de sodio. Recordemos que ante la deficiencia de agua va a aumentar la osmolaridad extracelular, se van a activar osmorreceptores y va a aumentar la secreción de hormona antidiurética de la hipófisis posterior. Este aumento de la hormona antidiurética plasmática aumentará la permeabilidad al agua en los túbulos distales, aumenta la reabsorción de agua y por lo tanto disminuye el agua excretada. Acá vemos cuáles son los factores que van a generar aumento de la hormona antidiurética. El más importante de todos es el aumento de la osmolaridad, ya que variaciones de alrededor del 1% van a generar modificaciones en la cantidad de ADH que se secreta. La disminución del volumen plasmático tiene que modificarse en un 10% para que existan cambios en la secreción de ADH. La ADH también va a aumentar con la activación del sistema nervioso simpático, con la activación de la angiotensina 2, con la presencia de náuseas, con el uso de nicotina y con el uso de morfina, y va a estar inhibida por el consumo de alcohol. Acá vemos cómo la hormona antidiurética se relaciona con el transportador V2 y este va a generar aumento en la producción de aquaporina 2. La aquaporina 2 va a ser el transportador del agua libre en los túbulos distales. Ahora vamos a hablar acerca de aquellas hormonas que van a estar aumentadas gracias al aumento del LEC y que van a generar natriuresis. La más importante es el factor natriurético atrial y en forma secundaria la dopamina. El factor natriurético atrial es un péptido que se encuentra secretado por los miocitos auriculares. Secundario, la distensión de las aurículas va a aumentar la secreción del factor natriurético atrial. Finalmente, activando la GMP cíclica, va a generar vasodilatación cortical y medular. La vasodilatación cortical va a generar un aumento de la tasa de filtrado glomerular, aumentando la carga de sodio. La vasodilatación medular va a generar una disminución de la osmolaridad de la médula. Estos dos efectos juntos van a generar cambios hemodinámicos que van a favorecer la natriuresis. Por otro lado, también tienen un efecto directo en cuanto a la reabsorción de sodio del túbulo colector medular, inhibiéndola. La dopamina tiene dos efectos. Tiene un efecto vasodilatador, que es un efecto hemodinámico, y también inhibe la reabsorción en forma directa del cloruro de sodio, inhibiendo la bomba de sodio-potasio e inhibiendo la bomba o el transportador protón-sodio. Finalmente, estos dos efectos van a generar natriuresis, o sea, una disminución en la reabsorción de sodio.